Viajemos a marzo de 1937. En los campos de Guadalajara, aquí en España, está a punto de liarse una de las operaciones militares más ambiciosas de la Guerra Civil. Una ofensiva que, sobre el papel, debía ser un golpe rápido, decisivo, y poner fin a la guerra de una vez por todas. Y en el centro de todo este plan, una fuerza que parecía imparable, casi 50.000 soldados. Eran el Corpo Truppe Volontarie de Mussolini, el CTB. Una fuerza expedicionaria italiana enviada para asegurar una victoria aplastante y, sobre todo, muy rápida para el bando de Franco. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo es posible? ¿Cómo un ejército que se las daba de moderno y motorizado acaba sufriendo una paliza así en apenas 2 semanas? Vamos a desgranar uno de los fracasos militares más sorprendentes y sonados de la Guerra Civil Española. A ver, para entender la magnitud del batacazo, primero tenemos que hablar de la soberbia que había justo antes. Porque las expectativas, estaban por las nubes. El prota de esta historia es el CTV. Y eso de voluntarios, bueno, pongámoslo entre comillas. Porque sí, había fascistas convencidos, claro, pero también había divisiones enteras del ejército regular italiano, soldados a los que les habían dicho que iban a Libia o a Abisinia y de repente se encontraron en mitad de España. Y el plan, ojo, era ambicioso de narices. Venían de una victoria muy fácil en Málaga, lo que llamaron un paseo triunfal. Y el Duce, pues claro, se vino arriba, presionó para que su CTB diera el golpe de gracia, una maniobra para rodear Madrid y forzar la rendición de la República. La victoria de verdad parecía inevitable. Vale, llega el 8 de marzo de 1937. Arranca la ofensiva. Y casi desde el primer momento, todo empieza a torcerse. El plan se hace añicos. Fijaos en la cronología porque es alucinante lo rápido que se da la vuelta a la tortilla. En solo unos días, el gran avance se para en seco. Para el día 12, los que eran cazadores pasan a ser la presa. Y para finales de mes, lo que era una ofensiva triunfal se había convertido en una retirada caótica. Y este es el resultado. Brihuega, que era el objetivo clave, completamente hecha polvo, un símbolo brutal de lo que costó la batalla y de la ferocidad de los combates. Entonces, ¿qué narices pasó aquí? La primera pieza de este puzzle es la resistencia que se encontraron. Y no fue solo que fuera dura e inesperada, no. Es que para los soldados italianos fue algo muy, muy personal. Esta cita, de verdad, lo resume todo. Porque enfrente de los fascistas del CTV no solo había españoles, no. Estaban sus propios compatriotas, el batallón Garibaldi, antifascistas italianos exiliados que estaban librando su propia guerra civil en suelo español. Es que el contraste era brutal. Por un lado, un ejército con la moral por los suelos, con muchísimos soldados que no querían estar allí. Por el otro, voluntarios supermotivados que luchaban por sus ideales. Era literalmente la Italia fascista contra la Italia antifascista, cara a cara. Y ojo, que los garibaldinis no solo tiraron de fusil, lanzaron una guerra psicológica brillantísima. Imaginaos la escena. Estás en una trinchera, calado hasta los huesos, muerto de frío, y escuchas por un altavoz, en tu propio idioma, que estás luchando en el bando equivocado. Una táctica devastadora para la moral del CTV. Pero hay más. La segunda clave de este desastre es, si cabe, más sorprendente. Porque el enemigo más implacable que se encontraron los italianos no llevaba fusil. Fue el propio campo de batalla. Esto es fascinante. Los análisis meteorológicos modernos demuestran que por pura y absoluta mala suerte, un frente frío potentísimo barrió la región justo cuando se dio la orden de atacar. Hablamos de lluvia, aguanieve, nieve y una niebla densa que no te dejaba ver nada. Y no fue la típica lluvia de marzo que va. En las zonas cercanas las precipitaciones superaron el doble y en algunos sitios casi el triple de lo normal para todo el mes. Toda esa agua cayendo sobre el suelo arcilloso de la Alcarria convirtió aquello en un inmenso lodazal. La diferencia entre la propaganda fascista y la realidad era, de chiste. Por un lado, la imagen del ejército moderno y motorizado. Por otro, la cruda realidad de sus tanquetas ligeras, el gran orgullo del CTV, completamente inútiles y hundidas en el barro. Y el factor decisivo fue el aire. Los aeródromos italianos en Soria eran barrizales impracticables, pero los republicanos, cerca de Madrid, tenían pistas de hormigón. El resultado, que la aviación republicana se hizo dueña y señora de los cielos y masacró a las columnas italianas, que estaban atrapadas en las carreteras sin poder moverse. Pero la derrota no fue solo militar, ni mucho menos. El desastre de Guadalajara destapó la tercera y última pista, las complejas y tensas relaciones entre los dos dictadores, Mussolini y Franco.
Las crónicas pintan a un Mussolini prepotente desesperado por una victoria propagandística frente a un Franco mucho más calculador y astuto. Se sugiere que Franco, el socio menor, superó en inteligencia a su amigo italiano y que en el fondo la derrota de su aliado pudo incluso venirle bien. Las consecuencias fueron tremendas. Para Mussolini, una humillación internacional, pero para Franco fue una oportunidad de oro. Puso al arrogante CTB bajo su mando directo, consolidó su poder y se convirtió en el único director de la guerra en su bando, sin que nadie detosiera. Esta cita es demoledora y revela la nueva dinámica de poder. En cuanto el CTV demostró no ser invencible, Franco marginó a su problemático aliado, olvidando, muy convenientemente, la ayuda crucial que había recibido al principio de la guerra. Y todo esto nos lleva a la pregunta final. ¿Los mandos españoles avisaron del mal tiempo? Franco no lanzó el ataque de apoyo que había prometido. Así que, cabe preguntarse, ¿fue la derrota italiana solo mala suerte y mala planificación o hubo algo de la astucia de Franco detrás? Una pregunta que aún hoy